Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Freud y el inconsciente. En este vídeo ofrezco algunos comentarios sobre la psicología, la psiquiatría que desarrolló Freud y puede ser de utilidad para el que la quiera escuchar y ver. Sigmund Freud fue un psiquiatra que nació en la República Checa en el año 1856 y murió en Londres en 1939. Estudió medicina en Viena y asistió a algunas clases de filosofía. También tuvo como amigo, por ejemplo, a Gustav Jung durante unos años en que colaboraron, pero diríamos que Jung discrepaba de las teorías de Freud y construyó su propia psiquiatría de forma independiente, lo que se llama psicología dinámica o psicología profunda de Jung. Ciertamente, las teorías de Freud provocaron un cierto escándalo en su tiempo, lo que no impidió que se formara alrededor de Freud un círculo de seguidores que en 1908 dio lugar a que se formara la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Anteriormente también Freud había ampliado sus estudios con el doctor Charcot en París, que trataba la histeria mediante hipnosis. No cabe duda de que Freud ha pasado a la historia de la psiquiatría, de la psicología y de la cultura también, por su teoría del psicoanálisis, que es uno de los pilares de la cultura contemporánea. Sus conceptos forman parte también ya de nuestro vocabulario en el ámbito de la filosofía, de forma general. El psicoanálisis pasó de ser un método terapéutico o curativo para tratar las neurosis a desarrollar una teoría acerca de lo que es la naturaleza humana y de lo que es también la cultura humana. Freud además defiende o afirma la hipótesis de que la mayor parte de nuestra conducta es inconsciente y que por tanto influye en nuestras actitudes conscientes, en nuestros comportamientos cotidianos. Y esto era algo también muy novedoso, muy original para la época. Otra cuestión diferente es que se ha negado la validez del psicoanálisis como teoría científica por parte de muchos investigadores, de otros estudiosos, etcétera. En cualquier caso, podemos decir que la teoría psicoanalítica forma parte de la cultura contemporánea y descansa en el concepto de inconsciente. Por tanto, se puede afirmar que para explicar la dinámica de la vida psíquica, Freud investigó y desarrolló dos conceptos fundamentales, que son la pulsión y la libido, y que estos conceptos es verdad que están presentes en los seres humanos. Otra cuestión es cómo luego se interpreta su influencia en el contexto del desarrollo de la vida, en la vida psíquica. Las pulsiones, por ejemplo, se rigen por el principio del placer y son el origen de la libido. Existen pulsiones de la vida, o eros, que engloban, por ejemplo, los instintos sexuales y la autoconservación, pero también existen lo que Freud denomina pulsiones de muerte o pulsiones del tánatos, que como se sabe tánatos es la palabra en griego antiguo que significa muerte, y que estas pulsiones de muerte buscan la desaparición de las tensiones volviendo a un estado inorgánico. Por otra parte, también es definible la libido, que es la energía que proviene de las pulsiones sexuales. Freud, por otra parte, también elaboró más teorías sobre la psique, sobre la mente humana, y, por ejemplo, identificó distintos procesos psíquicos, por ejemplo, los conscientes, los que conocemos de nosotros mismos, los preconscientes, que son los contenidos que a juicio de Freud no están presentes en nuestra conciencia, pero a los que la conciencia puede acceder y que son, por ejemplo, los recuerdos, los hechos pasados, etc. Y también había una tercera parte de la mente o de la psique, que es la parte inconsciente. En la parte inconsciente hay contenidos que no son accesibles a la conciencia, pero que permanecen en la vida sentimental, en la vida anímica, y ejercen una influencia determinante o considerable en la personalidad y en las conductas humanas, según los planteamientos freudianos. Esta clasificación de la psique sería la primera clasificación tópica que él elaboró.
Diríamos que posteriormente, en su obra El yo y el ello, del año 1923, diferenció Freud entre instancias del psiquismo humano, entre diferentes instancias. Es lo que se denomina la segunda tópica. En ella pues aparece el ello, que es la parte más primitiva de la mente, de nuestra personalidad. El ello es inconsciente y contiene las pulsiones y se rige fundamentalmente por el principio del placer. El yo, en cambio, es la parte consciente de nuestro psiquismo y se rige por el principio de realidad. Además, para Freud, el yo consta también de elementos inconscientes, como son, por ejemplo, los mecanismos de defensa que emplea para evitar la angustia y otra serie de problemas. El superior, por otra parte, es la tercera instancia del psiquismo y contiene la conciencia moral, contiene los ideales de la persona, las metas, los proyectos que tiene en mente y bueno, pues también es algo esencial en la conformación del yo, de la mente, del psiquismo humano. Está claro que según el psicoanálisis, o según esta teoría psicoanalítica, se puede reconstruir el problema de cada paciente mediante la objetivación que éste hace de su angustia a través del libre desarrollo del lenguaje hablado fundamentalmente. En este sentido, con la técnica psicoanalítica de terapia, pues es muy importante la verbalización, ya que gracias a este procedimiento de asociaciones libres de ideas, pues irá llevando al psicoanalista pues al núcleo del problema a tratar. Pero por otra parte hay que considerar que ha habido pues un psicoanálisis de la cultura. De hecho, Freud, a partir de su libro Tótem y Tabú del año 1913, comienza a interpretar la cultura aplicando sus teorías psicoanalíticas. Freud, por ejemplo, sostiene una teoría sobre el origen de la sociedad semejante al de Thomas Hobbes, al de este gran filósofo británico del siglo XVII. De hecho, considera Freud que el pacto social supone la renuncia a la violencia individual y el monopolio del Estado sobre la coacción de los impulsos inconscientes, para que exista paz, para que haya una armonía social y para que haya pues, una mejor vida. En cuanto a la religión, Freud tiene muy claro que pues es, diríamos, algo inventado, es una ilusión. De hecho, su libro referido a estas cuestiones se titula precisamente El porvenir de una ilusión y defiende en él mismo que Dios no es otra cosa que la sublimación de la figura del Padre, como si fuera el Padre eterno, el Padre celestial, que es como pues una sublimación, claramente. Es como enfocar en la idea del Padre en un ser divino que lo puede todo, lo sabe todo y que sería como una magnificación de la idea del Padre. En este sentido, pues cabe decir que dentro del arte y la cultura del siglo XX y también del siglo XXI ha influido mucho la teoría psicoanalítica freudiana y también, por supuesto, en la literatura, en muchos sentidos. Incluso pues, en el arte pictórico, por ejemplo, está el surrealismo, que fue un movimiento pictórico inspirado en las teorías y en los temas tratados por Freud, porque se basa sobre todo en el lenguaje de los sueños. Desde el punto de vista surrealista, se trata de liberar a la imaginación, diríamos, del corsé de la razón, intentando expresar lo inconsciente. Además, cabe decir que el psicoanálisis, después de Freud, pues ha sido ya, podemos decir que superado, pero también pues lo ha sido a través de otros psiquiatras, psicólogos, como por ejemplo Adler, que defendió la importancia de los factores sociales como desencadenantes, por ejemplo, de las neurosis, frente al origen sexual que atribuía a este tipo de padecimientos psíquicos el mismo Freud. Por otra parte, Adler también elaboró la teoría del complejo de inferioridad como fuerza que impulsa a la autoafirmación de cada individuo. En este sentido, pues han surgido numerosas teorías psiquiátricas, psicológicas, después de la muerte de Freud, y por supuesto hay que considerar también la psicología científica, la psicología experimental, la psicología matemática, la psicología cognitiva, que son las que se utilizan más actualmente, la psicología conductual, cognitiva, por ejemplo. Pero también hay que valorar las contribuciones, por ejemplo, de un filósofo como Lacan, que sostuvo que el sujeto humano llega a construirse a través del lenguaje que habla.
Además existen los denominados pensadores o filósofos freudomarxistas como Reich, Marcuse y Fromm, que intentaron unir marxismo y psicoanálisis y que propugnaban la libertad sexual en una sociedad sin clases como una forma pues real y efectiva de emancipación de los seres humanos. En este sentido, pues me parece que lo más lógico sería, sí, impulsar la libertad humana en todos los sentidos, en una sociedad pues más justa, más armónica, más equilibrada, que busque el bienestar de todos, el bienestar común y sobre todo una sociedad solidaria, una sociedad en la que no impere el egoísmo más salvaje, etcétera. Y en este sentido, la búsqueda de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia social sería algo siempre, por supuesto, deseable. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viendo y escuchando mis vídeos. Muchas gracias a todos, reitero, y hasta siempre.